Bienvenido a nuestro estudio de la lección de la Escuela Sabática proporcionado por la editorial adventista Sa Feliz. El título de la lección de esta semana es Jesús como el Gran Maestro. El pasaje bíblico para memorizar en la semana es 2 Corintios 4:6, que dice: Porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. La condición del mundo después de la caída es naturalmente desesperadora. El pecado estableció el reino de las tinieblas. El diablo se convierte en el príncipe de este mundo. Todo ser humano está involucrado en este tema. No hay neutralidad. De hecho, la neutralidad en sí misma ya muestra que está del lado equivocado, del lado errado del conflicto. Sin embargo, Dios siempre tuvo sus siervos fieles. El gran conflicto entre el bien y el mal divide a la humanidad entre justos e injustos. No es que algunos seres humanos nazcan mejores que otros, no es esto. Esta justicia que hace que una persona esté al lado de Dios no es una justicia inherente, heredada o tampoco desarrollada. Es la justicia obtenida por la fe en Cristo. Entonces, en medio al gran conflicto, Dios no dejó al mundo a merced del pecado y de las tinieblas. Él se reveló a sí mismo, mostró su faz, ¿no? Se dio a conocer en persona. Una cosa es que seas leal a una persona que nunca te ha hablado. Otra muy distinta es ser leal a alguien que se relaciona contigo, que se comunica contigo, que se muestra a ti para que lo conozcas. Y eso es lo que Dios hizo a través de la revelación. Primero, la revelación escrita, pero finalmente la revelación en persona, o más bien en la persona de Jesucristo. Jesús es la revelación personal de Dios. Él, el gran Maestro, vino a mostrar al Padre. En Cristo vemos a Dios, en Cristo conocemos a Dios. En Cristo podemos tener una relación personal con Dios. Se superó el abismo que separaba a la humanidad del Creador y se construyó un puente. Jesús es el puente. Jesús es el camino. Jesús es Dios hecho hombre. Esta semana veremos este tema maravilloso e inspirador con más detalles. No te lo pierdas, ¿vale? El primer punto que consideraremos en el estudio de la semana, tras la introducción que ya se ha hecho, es revelar al Padre. Cuando preguntamos, ¿qué vino a hacer Jesús en este mundo? Son posibles varias respuestas. Ciertamente, lo primero que me viene a la mente es: Él vino a morir en lugar del pecador. Está correcto. Esta fue la misión de Cristo. También podemos decir que Él vino para demostrar que la ley de Dios es justa y se puede obedecer. Su vida aquí lo ha demostrado. También vino a establecer la iglesia. Bueno, se pueden dar muchas respuestas a esta pregunta. Pero ahora quiero resaltar una razón muy importante por la que Jesús vino a este planeta caído. Él vino a revelar al Padre. Hasta el nacimiento de Jesús, la revelación de Dios fue parcial, incompleta. A través de los profetas y sus escritos, Dios se reveló a su pueblo. Sin embargo, lo que se reveló fue más en la categoría de información sobre Dios. No hay duda de que las Escrituras revelan mucho de Dios, no solo de la persona de Dios, sino también de la voluntad, los planes y los propósitos de Dios. Sin embargo, con Jesús fue muy distinto. Jesús ya no es una revelación sobre o acerca de Dios. Él es el mismo Dios revelado. Para conocer a Dios necesitas conocer a Jesús. En el libro de Hebreos se dice: el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. Hebreos 1:3. El amor, la sabiduría, la santidad y la perfección de Dios se revelaron en la persona de Cristo. Él es la expresión viva del carácter de Dios.
Así como al principio de la creación de este mundo, Dios dijo, sea la luz, y fue la luz. Así también Jesús vino a este mundo en tinieblas, y Él vino como la luz de Dios para disipar las tinieblas. Él es la luz del mundo. Lo más importante que tenemos que hacer ahora es permitir que Jesús, la luz del mundo, sea también la luz de nuestra vida. Cuando le permitamos tomar el control, ¿no?, el camino se iluminará delante de nosotros. A menudo estamos experimentando verdaderas oscuridad, ¿no? La oscuridad de la duda, las tinieblas del pecado, ¿no?, las tinieblas de la inseguridad, el miedo, la ansiedad. Yo te digo una cosa, busca más a Dios y permítele a Jesús controlar tu vida. Él es la revelación del Padre y podrá cambiar tu vida por siempre. Y en esta segunda parte del estudio de la semana continuaremos con el tema anterior titulado Revelar al Padre. Mi comentario sobre el punto ahora se concentrará en el prólogo del Evangelio de Juan, que ocupa los primeros 14 versículos del libro, ¿no? Este es uno de los pasajes bíblicos más ricos y poderosos sobre Jesús. Es imposible en 3 minutos aquí comentar completamente el texto, pero voy a destacar algunas expresiones del texto. Versículo 1. En el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Aquí tenemos una poderosa declaración de la plena divinidad de Jesús, incluso su preexistencia con el Padre. Ahora vamos al versículo 3. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Aquí se presenta a Jesús como el agente de la creación. Y ahora el versículo 4. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Mira, la vida y la luz se colocan aquí como partes del ser, de la persona de Cristo. Hay vida original en Él. Él es la luz del mundo. Ahora quizás una de las expresiones más extraordinarias en la Biblia acerca del Hijo de Dios se encuentra en el versículo 14 aquí del Evangelio de Juan capítulo 1. Dice, y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. La expresión unigénito del Padre revela que Jesús pertenece a una categoría única, ¿no? Aunque se hizo hombre, no era como los demás seres humanos, porque Él también era Dios, ¿no? De esta manera, Él es la expresión del carácter del Padre. Cuando Felipe le dice, muéstranos al Padre, Jesús le contesta, quien me ve a mí, ve al Padre. Por supuesto, Jesús no estaba afirmando que Él y el Padre eran la misma persona, sino que Él, Jesús, era la expresión de la persona y del carácter del Padre. A través de Cristo podemos conocer a Dios. Por eso, consideramos un gran privilegio estar en comunión con Cristo. Eso significa estar conectado con Dios. Solo cuando una persona tiene este encuentro con Dios, tendrá un encuentro consigo misma. Nuestra humanidad solo es plena cuando nos volvemos a conectar con el Creador. Esto solo es posible a través de Jesucristo. Él es la revelación del Padre. Hay que tomar en serio la importancia de estar en constante comunión con Dios. El tema para considerar ahora es cómo leer la mente del Gran Maestro. Este tema está basado en Filipenses 1, 5 al 8. Este pasaje merece ser leído completo con mucha atención. Así dice el texto. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Este pasaje revela mucho sobre Cristo, pero también revela mucho sobre la naturaleza humana egoísta. El texto infiere un contraste
¿no?, entre el altruismo, la humildad, la entrega y la sumisión de Jesús, aunque siendo Dios, completamente Dios, ¿no?, comparando con nuestro orgullo y vanidad humanos. Jesús, siendo igual a Dios, se despojó a sí mismo. Algunos quieren entender aquí que el Jesús humano no era completamente divino porque se despojó de la divinidad, pero eso no es lo que significa el texto. Por el contrario, el pasaje está confirmando la plena divinidad de Jesús cuando dice: no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. O sea, Él es Dios, pero a pesar de ser Dios, se humilló tomando la forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Qué gran lección hay para cada uno de nosotros. Muchas veces por tan poco ya nos sentimos humillados, ¿no? Ya queremos reclamar nuestros derechos o nos sentimos explotados por las personas, queremos ser respetados y en ocasiones incluso queremos ser servidos por aquellos que creemos ser inferiores a nosotros. Qué absurdo, qué tontería, ¿no? Jesús, que es Dios mismo, vino y vivió como vivió y murió como vivió, como murió, ¿no? Así que seamos más humildes, más sumisos los unos a los otros, ¿no?, más tolerantes con las diferencias que tenemos entre nosotros, más pacientes, ¿no?, con los débiles, más atenciosos con las personas que no nos gustan tanto, ¿no? También necesitamos despojarnos un poco e imitar más el ejemplo de Jesús. Piensa bien en ello y quizás toma una decisión importante en tu vida. Vamos ahora al próximo tópico de la lección, titulado El Gran Maestro y la Reconciliación. Una de las experiencias tristes de la vida es tener una buena relación rota. Esto puede suceder en varios niveles de las relaciones humanas, desde las relaciones laborales hasta las relaciones más cercanas, como la familia, por ejemplo. Aún más triste es cuando se trata de relaciones bien sólidas. Hablo aquí de padres y hijos, hermanos, cónyuges. Por otro lado, es extremadamente reconfortante cuando se restablece una relación rota. Pero esto no siempre es fácil, sabemos, ¿no? Y cuanto más cercana era la persona, más dolidas son las heridas y más difícil volver a recuperar la confianza. El texto bíblico del estudio de hoy habla sobre este tema. 2 Corintios 5, 18 al 20 dice: y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Este es el ministerio de la reconciliación. Destaco aquí dos dimensiones de la reconciliación. La primera, la más importante, es la reconciliación con Dios. Esta reconciliación es posible gracias a la persona y obra de Cristo, ¿no? La violación de la ley requiere una condenación. Este es un principio universal de justicia. La condenación sería la muerte del infractor. Entonces, Dios envió a su Hijo a sufrir el castigo en lugar del pecador. De esta manera se satisface la justicia requerida por la ley y al mismo tiempo se puede perdonar al pecador. Completa reconciliación con Dios en Cristo. La segunda dimensión de la reconciliación está en el nivel de las relaciones humanas. Una vez reconciliados con Dios, tenemos la obligación moral de reconciliarnos unos con los otros. El peor testimonio que un cristiano o una iglesia puede dar al mundo es vivir en disensión. El factor más limitante para la obra de Dios, puedes estar seguro, no es la escasez de recursos, no son las circunstancias sociales o cosas de esta naturaleza.
lo que más limita la influencia del Evangelio en la vida de las personas es la falta de unidad entre los cristianos. Es una contradicción ser cristiano y no esforzarnos por estar completamente en armonía, ¿no? El apóstol Pablo escribió: si es posible, en cuanto depende de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Tenemos que pensar bien en ello. Vamos ahora para el último tema de la lección de esta semana: los primeros alumnos del Gran Maestro. Antes de mencionar específicamente a los primeros discípulos de Jesús, ¿no?, quiero llamar tu atención sobre el nacimiento de Cristo. A veces leemos o contamos esta historia casi como una historia de niños, ¿no? Sin embargo, este evento es nada menos que el mayor milagro que el universo jamás ha presenciado. No se trata solo de un nacimiento virginal, no es solo que el niño fue concebido por el Espíritu Santo. No son solo las circunstancias extremadamente difíciles del parto, ¿no?, que ciertamente requirieron el cuidado y la protección de Dios para preservar la vida de la madre y del niño. Más que todo eso combinado, la dimensión del milagro del nacimiento de Jesús radica en el hecho de que este evento es Dios haciéndose hombre. Para alcanzar y salvar la humanidad perdida, Dios se convierte en un miembro de la familia humana, se unió a ella y ahora está definitivamente identificado con ella, con la familia humana. Jesús es Dios con nosotros. Con eso en mente, ahora menciono a los primeros alumnos o discípulos del Gran Maestro. Y ya te digo, no fueron Pedro, Santiago, Juan y ninguno de los 12 apóstoles. Los primeros alumnos fueron las personas que recibieron a Jesús en este mundo. Primero, José, su padre adoptivo, y María, su madre. Personas elegidas por Dios para esta misión. Recibieron sueños y visitas de ángeles para estar preparados para el nacimiento del niño, que también es el Hijo de Dios. También menciono a los pastores que recibieron la aparición de ángeles y fueron a buscar al bebé anunciado. Entre los primeros alumnos también están los sabios del Oriente. Fueron al niño con ofrendas para adorarlo. Así que estas fueron las primeras personas a rendir adoración al Hijo de Dios hecho hombre. Nos dejan el ejemplo y la inspiración para vivir una vida de constante adoración a Cristo. Adorar a Cristo no significa orar continuamente o tener un servicio de culto en la iglesia. Adoramos a Jesús cuando seguimos sus enseñanzas, cuando hacemos el bien a las personas, cuando dedicamos nuestras vidas a proclamar el Evangelio. Así que te invito a que sigas esta experiencia todos los días de tu vida. Esto te dará un nuevo sentido a la existencia. ¿Vale? Un fuerte abrazo. Hasta mañana. Chao.